Día viernes, como siempre, queremos saber qué pasa a nivel internacional. Por eso está con nosotros Ariel Umpierres. Con su columna de todas estas jornadas de viernes, ¿crisis en Europa o, para utilizar un término más dicepoliano, cambalache? Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, seguramente todos hemos escuchado este cuentito de hadas en los últimos 50, 60 años, en la cual Europa aparece como el continente de la cultura, sofisticada, pacifista, civilizada, donde no hay corrupción, donde las personas son muy bien educadas y la democracia es un ejemplo para el mundo. Bueno, esa Europa, permítame que le diga que de alguna manera ya está desapareciendo. Está, según los principales periódicos del planeta y sobre todo los europeos, los ingleses en primer lugar, esa Europa está al borde de la crisis, del caos y está sembrada en estos momentos por la inflación, la desocupación, el cierre de empresas, los despidos masivos, personas que no pueden terminar de llegar a fin de mes para pagar las facturas de electricidad, de gas y de alimentos, no solamente de los medios de transporte, sino el alimento básico, personas que no llegan a cubrir sus necesidades. Para un dato que nunca me canso de repetirlo, en Europa el 60% de los asalariados ganan el sueldo mínimo, que para compararlo con Argentina sería unos 80, 100 mil pesos por mes, y con eso hay que vivir. Pero bueno, esto es el escenario en que hoy se dirime la Europa, la querida Europa, aquella que salió de la guerra hace 70 años atrás, cuando, recordará usted, quizás tenga antepasados allí, familiares, venían desde Italia, desde Alemania, desde España, muertos de hambre prácticamente a América Latina a tratar de sobrevivir. Esa Europa que nos contaron que había salido adelante y que era todo lo que yo le acabo de mencionar, hoy está sumida en un torbellino de crisis y al cual se agregan, se suman escándalos de alcoba. Pero ahora le voy a invitar a que escuche junto conmigo una declaración que en estos días ha sido muy, muy fuerte, en la cual una directora de la empresa Pfizer, el primer laboratorio del planeta, ese que fabricó las vacunas, las famosas vacunas contra el COVID, fue interpelada, lo estamos viendo, en el Parlamento Europeo. Y el diputado que usted está viendo, un eurodiputado, le hizo la siguiente pregunta, se la voy a leer textualmente, y le preguntó a la directora de Pfizer del laboratorio, le dijo: ¿ustedes estudiaron o hicieron pruebas clínicas para saber si sus vacunas servían para frenar los contagios? ¿Sí o no? Le preguntó. Ustedes, antes de lanzarlas al mercado, aquellas famosas vacunas milagrosas que iban a terminar con la pandemia, si ustedes habían hecho los estudios clínicos para garantizar que esa vacuna iba a frenar el contagio. Se acordará usted que en aquella época, en aquellos no tan lejanos, muchísimos periodistas, líderes políticos decían: si no te vacunas, sos un irresponsable, casi que un delincuente, porque la vacuna va a frenar que contagies a otras personas. Entonces, esta fue la pregunta que le hizo el diputado a esta directora de Pfizer, y escuche lo que le respondió. Lo dice en inglés, pero es lo que le acabo de mencionar. Lo vamos a escuchar. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we... Allí la directiva de Pfizer, respondiendo a esa pregunta, dice: no habíamos hecho las investigaciones necesarias. Entonces, ¿qué ha pasado? Quiere decir que nos mintieron, que todo aquel mito de que la vacuna frenaba el contagio era toda una mentira. Esta señora lo dice con total desparpajo, no hemos terminado de ver la imagen, pero se ríe en algún momento. Y a lo de Pfizer se suma
que la presidenta de la Comisión Europea, esta señora que usted la ha visto seguramente en imágenes, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dice que la está acusada ahora ante los tribunales europeos de haber comprado miles de millones de vacunas, más allá de las que hacían falta, y allí parece que hubo algún grado de corrupción, inclusive porque en el caso de esta señora su propio esposo es un ejecutivo de un laboratorio. Pero los problemas o el cambalache europeo no terminó allí. Días atrás, la ex primera ministra de Inglaterra, Liz Truss, estuvo en el cargo, esta señora que estamos viendo, solamente 44 días, 45 días en realidad. Llegó con muchas ínfulas de que iba a cambiar todo. Lo primero que dijo era que si era necesario iba a tirar una bomba atómica contra Rusia, así lo dijo, bomba atómica. Lo segundo que dijo es que iba a recortar los impuestos a los multimillonarios. Los multimillonarios deberían pagar menos impuestos, no la clase media, los más pobres, porque se suponía que con eso iba a lograr que la economía despegara. También dijo, y esto es importante porque hace América Latina, que las Malvinas son de ellos, que iban a respaldar el supuesto autodeterminación de los querpes, del pueblo, el poder elegir a qué país quieren pertenecer. En fin, reafirmó los valores tradicionales que hacen los ingleses en estos temas. Pero a esto se agregó, y hablando de Europa, pasamos a Italia. Pocos días atrás, y aquí lo estamos viendo, nuevo gobierno en Italia. Esto fue de la mañana de hoy. Esta señora que usted está viendo allí va a ser, porque esto no está confirmado, pero lo va a ser, la nueva jefa del presidente del Consejo, lo que sería el primer ministro. Se llama Giorgia Meloni, acompañada, como usted lo ve, por este personaje que sigue estando allí, inamovible. Silvio Berlusconi lo llevan en brazos porque no puede caminar, y el que está al lado, Matteo Salvini, la extrema derecha, casi que nazis, de Italia. Han ganado las elecciones esta señora, Giorgia Meloni, que es una admiradora de Mussolini, va a ser primer ministro. Algo parecido pasó en Suecia, vamos rápidamente, donde han ganado las elecciones la extrema derecha. La vieja Suecia querida, muy abierta, muy tolerante, muy democrática, esa ya no existe más. Ahora ganó la ultraderecha. Este señor es la derecha conservadora, pero quien está a su lado es la extrema derecha, que fue quien más votos, pero es impresentable, entonces lo ponen allí en un costadito, pero son los que van a gobernar, obviamente políticas poco o antisociales. Macron en Francia, escándalo también, no paran las manifestaciones, las protestas, vuelve otra vez la policía a agredir duramente a los manifestantes, la gente pide fin a la guerra, pide que bajen los precios, que baje la inflación, poder vivir dignamente. Pasamos a Alemania, y permítame que vaya muy rápido porque quiero llegar al último tema que me interesa mucho. Alemania lo mismo, manifestaciones contra la guerra, contra la carestía, contra la inflación. Los gobiernos ya no saben qué hacer, qué decir, qué mentir. Pero vamos a España, donde ya pasó el colmo de lo absurdo. Este señor que está a la izquierda es el ex rey, el rey emérito, se fugó a los Emiratos Árabes porque tiene dinero escondido, lavado de dinero, etc. Pero quien está a su lado es su hijo no reconocido, el que debería haber heredado el trono. Se llama Albert, no recuerdo su nombre ahora, pero bueno, es quien debería haber heredado el trono, pero no fue reconocido por su padre. Iba a hacer una declaración en los medios de comunicación, ya escribió un libro, se hizo un ADN, en fin, está clarísimo. ¿Y sabe lo que le pasó 3 días antes de aparecer en televisión? Se murió de un infarto en un restaurante. Nadie sabe por qué, un hombre sano, trabajaba, hacía deporte, se murió de un infarto. Y lo curioso es que 15 minutos antes de que ingresara a ese restaurante, alguien movió la cámara de seguridad que enfocaba donde él iba a consumir algo, 15 minutos antes, y 15 minutos después que se murió la volvieron a poner en su sitio. Imagínese usted, esto recuerda lo que pasó en Argentina con Nisman, aquel fiscal, cosas raras que del poder, en todo caso, el rey emérito se sacó, entre comillas, de encima un enorme problema. Podría haber sido que alguien lo hubiera ayudado, entre comillas, porque realmente matar a una persona parece algo horrible, pero es lo que está circulando por el mundo y caben muchísimas dudas. En fin, esta es la Europa, que es un cambalache, aunque a usted le sigan contando que es el país de la civilización, de la cultura. Europa ya no es lo que era
Así que de este tema también seguiremos hablando. Un saludo. Gracias, Ariel. Gracias por estos minutos en su columna internacional de todos los viernes de Ariel Umpierres. Por supuesto, gracias por estar aquí.